Y a poco más de 2 años de que se realice el Censo Poblacional de 2020, ya se trabaja en su diseño y en nuevos mecanismos para la recolección de información. Es Enrique Muñiz quien nos da detalle. Durante la segunda sesión ordinaria del Comité de Información, Estadística y Geografía de la Ciudad de México, se estimó que para el año 2020 habrá 128 millones de habitantes en nuestro país, con 45 millones de viviendas particulares y colectivas. Así lo informó durante esta sesión Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas, quien recordó que los censos poblacionales tienen el objetivo de mejorar las planeaciones y organizaciones de políticas públicas que coadyuven a eficientar la vida de los habitantes. Para el censo 2020, que estará a cargo del INEGI, se determinó la metodología para realizarlo y será durante todo el mes de marzo del año 2020. Por primera vez este censo incorporará a las nuevas tecnologías mediante el registro de la información en tabletas electrónicas, el autoempadronamiento por internet y entrevistas asistidas por teléfono, esto sin dejar el método tradicional de visita domiciliaria. También vamos a abrir la posibilidad de que la entrevista sea de manera telefónica, es decir, una entrevista asistida. El cuestionario básico constará de 30 preguntas y un cuestionario ampliado con 75 preguntas. Los resultados del censo estarán listos para diciembre del 2020. El secretario de Desarrollo Económico y miembro de este comité de información, Salomón Chertorivsky, indicó que la Ciudad de México está lista para colaborar con el INEGI en la elaboración de este censo que cada década se realiza en nuestro país. Nosotros coadyuvaremos, pero al mismo tiempo sabremos aprovechar la información que INEGI nos provee para la toma de decisiones. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.